Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La Alhóndiga de Granada se encuentra situada en la calle de Mariana Pineda, un pequeño callejón paralelo a la calle de los Reyes Católicos, a la cual se abre la muy noble puerta de esta Alhóndiga granadina. Ya ese pequeño callejón nos está indicando que una de las razones por las que probablemente esta alhóndiga de la Baja Edad Media se ha conservado hasta nuestros días es porque se insertó de una forma adecuada dentro del entramado urbano de la ciudad de Granada, terminando esta calle de Mariana Pineda en una plazoleta que se abre al Palacio de Abrantes del siglo XVI y que a la larga rivaliza bien en su nobleza con la sobriedad que domina esa alhóndiga granadina. Una sobriedad que quizás solo queda rota en la fachada. Una fachada en la que vamos a encontrar todo el repertorio propio de los tiempos de su construcción, antes de 1336, con un gran arco de acceso enmarcado en un alfiz, dentro del cual se podía ver la puerta de acceso a la alhóndiga, por encima un primer nivel con dos ventanas geminadas y aún un segundo nivel al exterior de la fachada con un nuevo juego de ventanas geminadas. Todo esto indicándonos que lo que vamos a encontrarnos al interior es un gran edificio de 3 niveles. Pero antes de entrar a la alhóndiga, lo más interesante está en esa fachada, que como decíamos antes es la parte más noble, más rica del edificio, con una decoración donde tenemos todo el repertorio ornamental propio de estos comienzos del siglo XIV en el reino nazarí, herederos directos del arte almohade y claramente en relación con otro de los grandes artes de esa Baja Edad Media islámica, que era el arte mameluco, que podíamos encontrar en Egipto. Ya hemos hablado de ese acceso a través de un arco monumental, un arco túmido, es decir, un arco de herradura ojival, que nos permite el acceso hacia una gran bóveda de mocárabes y que deja a cada lado unas hornacinas en las que volvemos a encontrar una serie de arcos angrelados en cuyas enjutas tenemos un rico ataurique. El acceso propiamente dicho al interior del edificio se hacía a través de una puerta con un arco recto, uno de estos dinteles que están construidos a base de dovelas, de ahí el uso de ese término de arco recto. Por cierto, en la fachada exterior, en la parte superior, en torno a ese tercer nivel, teníamos sendos paños de sepca, un tipo de decoración de yesería que también deriva del arte almohade, que había sido sin duda el gran referente para los nazaríes cuando establecieron este reino independiente de Granada. Aún cuando ingresamos al interior de la alhóndiga hay una especie de zaguán, de vestíbulo, donde todavía queda otro ejemplo de rica ornamentación de yeserías, de atauriques, el último ejemplo de ese empecinamiento porque las entradas a este tipo de estructuras fueran lo más nobles posibles, dado que una vez que se había accedido al patio, la idea era ya disponer de un espacio tremendamente funcional, de modo que el gran ornato que anunciaba la ubicación de esa alhóndiga quedaba concentrado en esta estructura, en esta torre de acceso, con ese zaguán en la parte inferior, y a partir de ahí ya entrábamos en la alhóndiga. Decíamos antes que este edificio pudo haber sido construido antes de 1336, quizás en los tiempos del rey nazarí Mohammed IV, o más posiblemente de su hermano y sucesor, Yusuf I, que ambos batallaron contra Alfonso XI de Castilla, pero fue Yusuf I quien logró establecer la paz, una paz dentro de la cual lanzó un desarrollo importante de su reino en general y de la ciudad de Granada, su capital en particular, donde llevó a cabo una serie de obras públicas realmente destacadas. Esta de la alhóndiga habría sido de las primeras obras que habría llevado a cabo al inicio de su reinado, pues las más notables, como la madrasa, situada cerca de donde hoy tenemos la catedral, ya es posterior, estamos hablando ya de 1349.
En cualquier caso, lo que nos estaba mostrando la construcción de esta alhóndiga era esa búsqueda de articular dentro de la ciudad todos los espacios que permitieran que una ciudad económicamente boyante pudiera ofrecer a sus usuarios, en el caso de la alhóndiga a los comerciantes, el espacio más apropiado para llevar a cabo su tarea. Hemos de pensar que la alhóndiga, aunque hoy la encontramos dentro del corazón de Granada, al pie del cerro de la Alhambra, en el momento de su construcción quedaba relativamente a las afueras, concretamente al suroeste de la ciudad, y pegada al río Darro, ese que hoy ya no podemos ver porque discurre por debajo de la calle Reyes Católicos, hasta el punto de que para comunicar la alhóndiga con la alcaicería, el mercado de la seda, y con el zoco, que se encontraban ubicados junto a donde hoy tenemos la catedral, sobre esa calle Reyes Católicos, cuando aún corría por ahí el Darro, tuvieron que levantar un puente que permitiera la comunicación de la alhóndiga con el mercado. Porque la alhóndiga, como decíamos antes, es un espacio comercial donde se almacenaban los productos que traían los mercaderes que venían de fuera de la ciudad, pero a su vez era el sitio donde esos mercaderes podían llevar a cabo sus transacciones comerciales y también el sitio donde estos mercaderes podían pernoctar. De ahí la necesidad de construir estos edificios de grandes dimensiones, 3 niveles como estamos viendo, donde junto a los almacenes tenían que disponer de una cantidad importante de habitaciones, ya digo, para esas pernoctas de los mercaderes. Por supuesto, todo esto tenía que completarse con algún tipo de espacios de confort. Hay uno que aún queda claramente marcado en medio del patio, el gran pilón, que por supuesto podía ser aprovechado para dar de beber a los animales en los que traían sus mercancías los comerciantes o para buscar el agua para cocinar los que se encontraban aquí dentro. Muchas de estas alhóndigas, que también son conocidas con otro término árabe, el de fundak, en algunas ocasiones contaban con baños para que los que iban a permanecer un tiempo al interior de estos edificios se encontraran en una situación realmente saludables. La diferencia entre las alhóndigas y los caravanserai es que las alhóndigas son espacios dentro de las ciudades, mientras que los caravanserai desempeñan la misma función de posada, almacén, espacio de intercambio, pero en los caminos. Esta alhóndiga, cuando se produce la conquista definitiva de Granada en 1492, se convirtió en hospedaje de carboneros, de ahí que guarde ese nombre con el que se conoce hoy del Corral del Carbón, aunque ya para la segunda mitad del siglo XVI se había convertido en corral de comedias y después ya fue casa de vecinos hasta 1933, cuando empezaron las restauraciones que trataban de recuperar la nobleza del edificio. Restauraciones que siguieron sucediendo, la de Torres Balbás en ese año 33, la de Soler Márquez en el año 1992, la de las arquitectas Blanca López en los años 2006 y siguientes, que en algunos casos han hecho un tratamiento un tanto agresivo, porque tenemos ladrillo visto, se ve muy bien en los pretiles de los diferentes niveles, que probablemente en el pasado debieron estar encalados, pero que no impide que la estructura que estamos observando de pilares sucesivos en cada uno de los pisos sea esa estructura original. Con todo, si a lo que hemos visto en la fachada, donde encontramos todo el repertorio ornamental y artístico propio de las tradiciones andalusíes, la almohade y después mantenida por los nazaríes, si recorremos la alhóndiga al exterior, nos vamos a encontrar con otros de esos rasgos propios de esta arquitectura andalusí, islámica en general, que son fachadas en las que prácticamente no hay vanos porque toda la vida se desarrolla al interior del edificio, en esa búsqueda de esa intimidad doméstica. Claro, ese tipo de soluciones arquitectónicas en otros ambientes climáticos, como donde vienen los árabes, el desierto de Arabia, además permitían un frescor notable. En el caso de Granada, donde los inviernos en algunas ocasiones pueden ser un tanto rigurosos, no era necesario tanta búsqueda no solamente de la intimidad doméstica, sino del refugio frente a los calores. Pero no importa, porque ahí podemos observar, y la restauración lo ha hecho muy bien, cómo el dominio volumétrico hacia el exterior de la alhóndiga corresponde perfectamente al tipo de construcción doméstica, a pesar de la nobleza de su fachada y del uso muy funcional vinculado al comercio que tenemos en este tipo de edificios. La alhóndiga se conserva hasta hoy, ya con otros usos. Parte de sus instalaciones son utilizadas por la Orquesta de la Ciudad de Granada, por supuesto es visitable para los turistas,
pero lo más interesante está en que es de los pocos edificios de uso civil de este mundo andalusí que se conservan casi en su totalidad en la península ibérica. De ahí que, aunque no sea uno de los hitos turísticos de la ciudad de Granada, merece la pena acercarse a visitarlo y merece la pena entender cómo incluso en estos espacios más mercantiles estos nazaríes siguieron buscando esa riqueza ornamental que caracterizó su reino.